en Rusia se detiene a uno de los mayores capos de la mafia, vinculado en su momento nada más y nada menos que con el actual presidente Vladimir Putin. El país que más buscaba a este delincuente era España. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detiene en San Petersburgo a Ilya Traver, jefe de la organización criminal de Tambov y reclamado por la justicia española. Traver, considerado uno de los mayores criminales en Rusia desde los años 90, le repito, que tiene relación con el actual presidente ruso Vladimir Putin cuando éste trabajaba en el ayuntamiento de la capital imperial. Además, en 2015, Putin reconoció su relación con él a través de su secretario de prensa, Dmitry Peskov. Vamos a platicar con la doctora Arlene Ramírez. Ella es analista internacional de la Universidad Iberoamericana. Arlene, te saludo con gusto. Danos tu opinión. Muchas gracias, Oscar Mario. Pues bueno, ¿por qué importa su detención? ¿No? Que todo esto que tú nos has anticipado nos lleva a la conexión de tres dimensiones de este asunto post-soviético, digamos, ¿no? El primero es las redes del crimen organizado transnacional, que hoy lo hemos escuchado mucho en la boca del presidente Trump, pero ya vemos, por supuesto, que no solamente se circunscribe a América Latina o a México, sino que también siguen operando y hay nexos vigentes, ¿no? Incluso que vienen de los 90 hacia este siglo XXI y que todavía hay, por supuesto, redes económicas, sobre todo postsoviéticas, que hoy pareciera que ya no gozan de ciertos privilegios que gozaron todavía, pues, a principios del siglo XXI. Y bueno, por supuesto, esto también nos lleva a hablar un poco de la cooperación judicial entre países, en este caso entre España y Rusia, en un contexto geopolítico pues sumamente deteriorado, en un escenario donde Rusia y Europa Occidental, incluyendo por supuesto España, pues no tienen el mejor acercamiento para este tipo de acuerdos. ¿Y cuál es la importancia de la detención de este delincuente el día de hoy? Pues mira, por un lado que el señor Traver está protegido por el artículo 61 de la Constitución rusa, que prohíbe, todavía vigente al día de hoy, extraditar nacionales a otro estado. Entonces, por ese lado, España quizá no pueda tener, ¿no? el éxito en el proceso que marca la Fiscalía Anticorrupción Española, que acusa de una asociación ilícita, ¿no? Blanqueo de capitales, y que España, pues bajo los lineamientos de la Unión Europea en estos temas, pues ha ejercido, ¿no? Este proceso, y que bueno, por un lado, pues sería muy poco probable en realidad que España lograra, ¿no? La extradición de este personaje. Sin embargo, pues no hay que descartar que Rusia lo procese internamente y que España por ahí obtenga de alguna forma algún éxito en su reclamación, pero no una entrega inmediata. Eso es importante decirlo, porque la Constitución rusa protege a los nacionales rusos contra las extradiciones. Bueno, pero también, señor, que fue detenido hoy, uno de los delincuentes más buscados, supuestamente controlaba uno de los puertos más importantes de Rusia, para el ingreso de Sí, armamento y drogas. definitivamente. Y esta organización, ¿no? No operaba al margen del gobierno, por supuesto. O sea, hay una serie de acusaciones que llevan a empresas, a puertos, a inmuebles, a capitales, por supuesto, asesores que todavía aparentemente trabajan dentro del gobierno ruso, y por supuesto, pues este reto no solamente será pues lograr una condena, sino más bien
desmantelar el crimen organizado en esta era ya postsoviética, ya muy avanzada, pero que todavía tiene remanentes, por supuesto, de estas redes que se fueron entretejiendo y que durante el periodo de la Guerra Fría, pues Estados Unidos acusaba mucho a Rusia justamente de este tipo de actividades. Ya hacia la época de Mikhail Gorbachev, ¿no? Y de Ronald Reagan, pues Mikhail Gorbachev con Glasnost y Perestroika destapa muchos de estos casos de corrupción y de crimen organizado en aras de poder reestructurar el poder soviético. Cuando viene la caída de la Unión Soviética, estos temas se guardan abajo del tapete y hoy pues resulta por supuesto que son prioridad de atención no solamente por el efecto que tienen dentro de Rusia, sino por el efecto geopolítico y sobre todo geoeconómico en un ambiente tan convulso para las cadenas de suministro y las revisiones y los controles que está implementando tanto Europa Occidental como los Estados Unidos, ¿no? A consecuencia de la reorganización de los estrechos involucrados en la guerra de Irán. Oye, y hace unos momentos hay declaraciones muy interesantes, importantes y fuertes de Donald Trump contra el gobierno de México. Reitera Donald Trump que en México el país ha perdido el control frente a los cárteles de la droga y que ahora tendrían que iniciar acciones muy específicas por tierra, ¿eh? Mira, muy preocupante esta declaración, sobre todo en el marco de la cumbre del G7, ¿no? Totalmente una visibilización de un tema que era bilateral, hoy sube a un plano global que tendría que preocuparnos. Lo que no hay que perder de vista, Oscar Mario, es que detrás de todo esto está la negociación, renegociación corriendo y eso podría, por supuesto, estarnos dando indicios de hacia dónde van las conversaciones. Es una aseveración sumamente complicada, muy delicada, y esto además de que demuestra que hay, por supuesto, un alejamiento diplomático que no se ha querido reconocer, pero que existe, y no de ahora, ¿no? Desde 2019 hemos venido viendo este alejamiento, pero además hay, por supuesto, pues un clima político electoral en los Estados Unidos que lleva a que su agenda interna y la presión que tiene de cara a las elecciones de noviembre le estén presionando para lograr resultados en un tema fundamental que le llevó a este segundo periodo presidencial. Bueno, y también recordó que, pues, en otras palabras, ¿no? Que él mantiene su línea de luchar hasta el final para terminar con el problema del narcotráfico en un país vecino, que es México, y por el cual sigan ingresando a territorio norteamericano, pues miles de kilos de todo tipo de estupefacientes. Pero me llama también la atención el memorándum que supuestamente deben estar por firmar, 14 puntos a los que supuestamente llegan con un entendimiento inicial con el gobierno iraní, en donde la principal condición para lograr pues una paz, por lo menos temporal, es vigilar, no atacar a Irán, pero estar totalmente muy estrictos para que nunca puedan desarrollar o fabricar su bomba, su armamento nuclear. ¿Eh? Y ese quizá, Oscar Mario, es el punto más débil, es el talón de Aquiles de este acuerdo, ¿no? En realidad esa supervisión no ha quedado clara todavía porque no se ha conocido el total del documento, ¿no? Pero a manos de quién estará. Europa se ha ofrecido a tener participación en esa supervisión, pero al final del día sabemos perfectamente que el régimen iraní